empezar en el versículo 1. A mí en lo personal de verdad me sorprendió porque nunca le había prestado mucha atención a este versículo hasta que lo leí con atención. Y ahí como, wow, ahí yo como que ahí recién procesé lo que estaba leyendo. Entonces, Lucas 7, versículo 1, que dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Quisiera pedirles que me acompañaran en una oración. Señor, gracias por esta posibilidad de poder congregarnos, de poder aprender sobre tu palabra. Quería pedirte que me guíes en este momento para dar las palabras correctas, Señor, hablar lo que está conforme a tu palabra, y si voy a decir algo que no está de acuerdo con la Biblia, por favor, Señor, ayúdame a cerrar la boca, Señor, y te pido que me guíes, porque yo sin ti no soy capaz de hacerlo, Señor. Gracias por esto, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oh, qué gallo más grande. Ya. Lo primero que quisiera hacer es hacer un análisis del centurión, porque hay muchas características de él que se pueden rescatar. Yo quisiera preguntarle primero a ustedes qué les llamó la atención del centurión. ¿Alguna actitud? ¿Algún perfil? La fe. ¿Ah? La fe. La fe, ya, pero lo primero que destaca, porque lo que dice que Jesús se maravilla con su fe. ¿Hay algo más? Porque hay varias. La autoridad. La autoridad también. El cariño por su siervo. El cariño por su siervo. Era humilde. ¿Ah? Era humilde. Porque era humilde. También, era muy humilde. Y bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy, yo voy a tocar tres temas que dije, que es el amor. Porque el hermano Dusan dijo que quería a su siervo, y también dice que ama a su nación. La humildad y la fe. Esos tres vamos a ver hoy. Y primero vamos a hacer un pequeño análisis del centurión. Entonces, quisiera que empezáramos en el versículo 7 de nuevo, que dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. Ya. Lo primero que yo noté acá es que el centurión tenía un buen testimonio. Y aunque no vamos a abordar en eso, quisiera mencionarlo porque creo que sería un poco imprudente el hecho de no de pasarlo por alto, de que él tenía un buen testimonio. La gente vio cómo era él, vio las características también que vamos a mencionar, y decía que él era digno. Pero lo que también me llama la atención fue, leyendo un poco, buscando un poco la historia de los judíos, es que él envió a ancianos de los judíos. Y los judíos y los romanos no eran muy buenos amigos. De hecho, unos años más tarde se trató de la guerra judío-romana. Entonces, el hecho de que ancianos judíos dijeran eso de un romano llama bastante la atención. Él tenía un buen testimonio. De hecho, en la Biblia, en Proverbios 22:1, dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, él tenía un buen testimonio. Y aún así, él era humilde. Lo segundo que podemos ver también es que él era humilde. En el versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Y después, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Entonces,
podemos ver su humildad. Y él tampoco era una persona cualquiera, no era un panadero, él era un centurión. Un centurión es alguien que se encarga de 100 soldados, un grupo de 100 soldados, por eso de centenas. Y él aún así fue súper humilde. Y como decía él está a cargo de muchas personas, pero aún así se supo poner en su lugar. Y él ni siquiera era digno de hablar con el Señor y por eso envió a unos amigos. Tiene un buen testimonio, era humilde, él era amoroso, como lo vimos. En el versículo 2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Y bueno, no es por ser desprestigiar tampoco la servidumbre ni nada, pero no tenía por qué, era su siervo. El siervo le tenía que hacer caso de todas maneras. Si él le decía esto, aunque no quisiera, lo tenía que hacer porque era su siervo. Pero aún así el centurión lo quería mucho y se preocupó por él. También en el versículo 5 dice que él amaba a su nación y amaba a la nación, me refiero a la de los judíos, y les construyó una sinagoga un lugar donde la gente se podía congregar en esa época. Y no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo porque era amoroso. Y él no solo era amoroso, no solo era humilde, sino que también tenía fe, pero una fe impresionante. Él sabía de quién era Jesús, escuchó y dijo, él va a poder hacerlo. Entonces, él simplemente fue y le dijo que diga su palabra y su siervo va a ser sano. Y él entendía cómo funcionaban esas cosas, por eso le explica, por eso le digo a un siervo que vaya, y él va, hace esto y lo hace. Y Jesús se maravilla por su fe. Y dice que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Y es impresionante. El primer punto que quisiera tocar esta noche es el tema del amor. El amor es muy importante. De hecho, en 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Mayor que la esperanza y que la fe. Y el Señor realmente le da una importancia. De hecho, Él se entregó por nosotros por amor. Por ninguna otra razón. No lo merecíamos. De hecho, hay un canto que hablaba de que Él muere por nosotros como un pecador, como yo dice. Y a mí me gusta porque no lo merecemos, pero Él por amor murió por nosotros. Amén. El amor es más que simplemente una especie de concepto. El Señor lo instaura como un mandamiento. Quisiera que me acompañaran al libro de Juan, al capítulo número 13. Bueno, en Juan 13, el Señor lo que estaba haciendo era lavar los pies de sus discípulos. Ese era el contexto, le lavaba los pies a sus discípulos y les dijo de que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y en el versículo 24, casi al final del capítulo, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué importante que la gente sepa que somos sus discípulos, porque que la gente sepa que ellos son sus discípulos, eso es una ventana para poder predicar el evangelio. Imagínense, yo nunca me gustaría que me pasara que le digo a una persona, soy cristiano, y me dice, ¿en serio? Nunca se me habría ocurrido. La idea es que ellos vean nuestras actitudes amorosas, amables, afables al trato, que ellos digan, wow, qué amable fue, incluso nosotros le dijimos cosas malas y él fue amable con nosotros. Y como sí, porque él es cristiano, él va a una iglesia, la iglesia vive la botella, si está loco, pueden decir cosas malas incluso, pero van a darse cuenta de que somos discípulos de Cristo. Importante. En 1 Juan 2:9, no es necesario que lo busquen, dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Importante el aborrecer a nuestros hermanos, porque ¿cómo puedo aborrecer a mi hermano que lo tengo acá y puedo amar a Dios que a él no lo veo? De hecho, eso es un versículo bíblico, en 1 Juan también, pero en el capítulo 4, versículo 20, dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es impresionante. Nos dice que es mentiroso, es súper fuerte el versículo. ¿Cómo puedes amar a alguien cómo no puedes amar a alguien que estás viendo en este momento, pero puedes amar a Dios al que no has visto?
yo por lo menos quiero que la gente me vea con mis acciones y diga que soy discípulo de Cristo. El versículo que les había mencionado sobre que uno está en la luz, dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano y está todavía en tinieblas, sigue el versículo 10, después dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Yo, en lo personal, no quiero una vida con tropiezo. Sí, voy a tener algunos malos momentos, pero habla de que él no tiene tropiezo. El que está en la luz y ama a su hermano no tiene tropiezo. Imagínenselo en cualquier ámbito de la vida, no necesariamente en la escolaridad, pueden imaginarse en el trabajo, en el matrimonio, en cualquier otra relación, dentro de la familia, porque uno no siempre, uno a veces está soberbio que no quiere calzar las demás cosas, pero el amor es el vínculo perfecto y podríamos tener buenas relaciones con esas personas. Nosotros tenemos a nuestros hermanos acá, no hay por qué tratar de llevarse mal con eso. No, es que ese hermano no me cae bien, tiene malas actitudes, cómo es él, no me cae bien. Lo tienes acá y lo tienes que amar, es un mandamiento. El amor, es que yo no lo conocía, de hecho, por eso lo uso porque me gustó mucho. El amor cubre pecados. El amor cubre pecados. ¿Alguien lo conocía? El amor cubre pecados. El amor cubre pecados. En 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso va directamente ligado con el buen testimonio. Porque ¿cómo uno puede tener un mal testimonio si es amoroso? La gente no se va a fijar en lo malo que hace uno, sino que se va a dar cuenta, wow, qué amoroso es, realmente me impresiona, tiene que ser seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor cubre la multitud de pecados. Uno hace la analogía, porque no hay que confundir. Si yo tengo este chaleco sucio, y me pongo la marca del amor, la gente va a decir, oh, qué linda la marca, oh, qué gran persona. Pero no olvidemos que el chaleco sigue sucio. El amor no nos salva. No hay que, el amor no nos limpia del pecado, lo cubre. Quiero dejar eso en claro. La parte del amor bueno. Y seguir reiterando que la gente vea lo bueno, porque el amor va a cubrir nuestros pecados, va a ver lo bueno y de ahí eso nos va a generar instancias para poder, por ejemplo, predicar el Evangelio. Yo les recomiendo sobre el amor, no quiero entrar a 1 Corintios 13 porque es un pasaje que habla entero del amor y eso da para más un sermón. Pero quisiera recomendárselo, que lo lean, porque el apóstol Pablo, en esos pasajes de 1 Corintios 12, 13 y 14, él estaba hablando en el 12 sobre los dones espirituales. Después en el 13 habla sobre el amor, y en el 14 habla sobre la lengua, sobre el hablar de lengua. Entonces uno dice, ¿y por qué? En el versículo del capítulo 12, el último versículo, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y habla un capítulo entero sobre el amor. Entonces es como si la gente empezara a decir, oh, dones espirituales, vamos a poder tomar serpientes, vamos a poder sanar enfermos, sacar espíritus, wow, y ahí como que les hacemos cálmense. Les voy a mostrar un camino aún más excelente. Y les habla sobre el amor. Y yo, en lo personal, yo quiero que la gente cuando me vea diga soy cristiano. No quiero que la gente cuando me vea como cualquier otra persona. Que diga, ¿eres cristiano? ¿En serio? No tenía idea, no se me había ocurrido. Y estoy seguro de que en esa época, digo, si el centurión estuviera actualmente, la gente podría decir que eres cristiano. Amén. Estoy seguro. El amor. El amor también se puede ver, por ejemplo, no solo uno cuando piensa en el amor, dice automáticamente relaciones matrimoniales y pareja. Pero el amor se ve, por ejemplo, entre padres e hijos, se ve entre hermanos en Cristo, se puede ver también con los vecinos, porque el amor tiene que demostrarse con acciones. Entonces, si yo digo yo amo a mi vecino, pero siempre, no sé que no le gusta que me estacione afuera, así que me estacione afuera de su casa. Ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría instar a que nosotros seamos amorosos y que lo demostremos. El segundo punto, esto está demasiado fuerte, no sé por qué, es
la humildad. Él fue muy humilde. De hecho, si pudiéramos leerlo de nuevo, en Lucas 7, guarden su espacio en Lucas 7 porque vamos a estar volviendo a Lucas 7 constantemente. Y en el versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué era lo que habían dicho los ancianos de los judíos de él? Habían dicho: Él es digno. ¿Y qué es lo que él dijo? Que él no es digno. Entonces, ¿qué es la analogía que hice yo cuando leí esto? Es que una buena forma de darte cuenta si eres humilde es si tu concepto de ti está por debajo del concepto de los demás. Si una persona dice: no, yo soy así, pero yo pienso: no, yo soy así, hay un problema. En Filipenses 2:3, no lo busqué, dicen: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínense, igual es algo complicado, yo lo leo así, estimar a los demás como uno a él mismo. Y pueden decir: amén, amén, pero hacerlo es otra cosa. Y es complicado, pero estoy seguro de que es de provecho. Porque, por ejemplo, la humildad está muy conectada con la sabiduría. Proverbios 11:2 dice que cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. Entonces uno se puede hacer como una especie de idea de que acá está el grupo de los soberbios y acá está el grupo de los humildes. Amén. Y entonces, aquí está la sabiduría. Entonces, si yo voy con los humildes, estoy con la sabiduría y puedo aprender de la sabiduría y puedo ser sabio. Entonces, con este versículo, a mí me hizo acordar del versículo de la confraternidad. Había varios versículos y entre esos estaba Proverbios 13:20 y había que aprenderse la memoria. Y era el que el que anda con sabios, sabio será. O sea, el que se junta con necios será quebrantado. Y a mí me pasó algo muy particular, que yo era muy cercano a una persona y esa persona empezó a tener malas actitudes. Y yo les pasé por alto. Hasta un día hizo algo, una actitud bien mala. Y yo igual la pasé por alto. Después fui a la confraternidad y ese fue, de hecho, en el librito era el primer versículo que había que aprender. Y yo dije: no, o sea, el Señor me lo dejó claro, hay falta que me hubiera escrito en la Biblia: no te juntes con ella. Era literalmente eso. Y dice que el que se junta con eso será quebrantado. Y el pastor Enrique Delgado nos dio una anécdota de un joven. Este joven fue con unos amigos de la noche a salir de fiesta. Y después de la fiesta, ellos eran de México y en esa época existían, no sé si se acuerdan acá, creo que todavía hay como camino al lago Polus, estos teléfonos fijos que están ahí, estos teléfonos fijos, y uno podía llamar, colocar una moneda y llamar. Y lo que pasó fue que a sus amigos se les ocurrió la excelente idea de sacar los celulares, sacarlo así, tirarlo, romperlo. ¿Y qué es lo que pasó? Que esos teléfonos fijos eran del Estado federal. Eso quiere decir que era delito federal. Y el pastor nos explicaba de que un delito federal, para sacarte de la cárcel necesitabas muchos ceros, o sea, necesitabas mucha plata para sacarlo. Y después el niño hablaba con su papá y le decía: papá, sabes que no aguanto ni un día más acá, por favor, junta la plata. Y ese joven fue quebrantado realmente. Es una explicación literal del versículo. Yo lo trato de poner en práctica este versículo. También la humildad nos da descanso. En Mateo 11:29, si me pueden acompañar al Mateo 11, este versículo me lo compartió mi padre hace unos días y también calzó como anillo al dedo en el sermón. Mateo 11 y en el versículo 29, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tal vez algunos no saben qué es yugo. Yugo es una estructura de madera que se le coloca al cuello, ojalá tuviera la hermana Hulda para que lo pudiera explicar, que se le coloca al cuello para poder avanzar carretas, o por ejemplo mover y sacarle la rama. Yo no soy muy experto, tuve que buscarlo.
tiene una carga pesada, que vaya con él, para que puedan descansar y lleven su yugo, que su yugo es ligero. Entonces, como uno, ¿qué se puede entender como yugo pesado? Uno puede entender a lo mejor la carga del pecado. Si uno no es salvo, uno puede pensar a lo mejor en los problemas que uno tiene día a día, etc. Pero yo pienso, Él nos dice que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Cómo podemos hallar ese descanso si Dios resiste a los soberbios? ¿Cómo? Porque yo me gusta siempre la analogía que hacía el pastor de que no hay que tratar de empujar su cuello así y no puede porque el pastor, mire el cuello, no se puede empujar. Entonces, esa analogía, imagínense resistiendo a Dios, tratar de empujar a Dios. Dios no te va a dejar pasar, Dios te está resistiendo. Entonces, a veces nuestras relaciones diarias, solemos ser activos, respondemos con ironías o chistes como para ofender a los demás. Y de hecho, el Proverbio 12 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y a mí me produce interés el tema de la espada, porque en esa época, de donde se peleaba con la espada, algo que no sabe mucha gente, es que no siempre se pegaba con el filo, también se pegaba con el mango. ¿Por qué? Porque cuando uno pega con el filo y el otro pega con el filo, los filos se desgastan y no les vale la pena de tratar de echar a perder los filos. Entonces, a veces agarraban desde el filo de la espada, como tenían puentes de metal, no les cortaban, y le pegaban con el mango. Y esa persona podía quedar bloqueado, así. Entonces, yo me hago esa imagen mental de alguien recibiendo el golpe y dice lo que dice después del versículo: mas la lengua de los sabios es medicina. Medicina. Cuando una persona está mal, puede estar no necesariamente triste o puede estar equivocada porque está mal, tu lengua tiene que ser medicina y poder decirle, decir las palabras correctas, no estar así como, pero estás equivocado, o tratar de hacer quedar mal a esa persona, porque va a ser como un golpe de espada. Y también a veces es muy útil quedarse callado, siempre está esa opción. Quisiera hablar un poco más sobre la humildad. No, quisiera mejor pasar a la fe. La fe. En Mateo 17:20, Jesús le dice a sus discípulos: por vuestra poca fe. Los discípulos le preguntaron por qué no podían sacar un demonio. Y le dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Yo una vez estuve leyendo, fue en clase, pero no me acuerdo de quién fue escrito, que era como una especie de, se podría decir, chiste como tal, no lo sé, pero decía que hace mucho tiempo toda la gente tenía fe y movía los montes de aquí para allá. Y los montes estaban moviéndose constantemente. Y hubo un tiempo en que la gente empezó a perder la fe. Y entonces los montes se quedaron en sus lugares. Y cada vez que ocurría un derrumbe era porque había un pequeño tipo de fe y alguien movía un poquito la montaña. Y a mí me gustó y me dio risa en lo personal. Y dije, qué chistoso. Pero lo ideal es que no sea así. La fe es muy importante y en muchos ámbitos. Por ejemplo, con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11, versículo 6. Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay, dice el versículo. Crea que le hay. Yo al inicio no entendí que la traducción en el inglés y quiere decir que crea en Dios. Tú no puedes buscar a Dios si no crees en Él. Es lógica. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eres galardonador de los que le buscan. Galardonador, para los que tal vez no lo saben, es que galardona. Eso me dijo la verdad, no sirve de nada la definición. Pero que galardona es que da galardón. ¿Y qué es galardón? Galardón me gusta porque es un premio, pero es un premio que se da por mérito. El galardón se gana por un mérito, no se da porque sí, porque él viene de tal familia. Es un mérito y uno se lo gana por acción. Entonces, él es galardonador de los que le buscan. Entonces, uno a veces tiene que tener ese mérito. El versículo de... Bueno, uno anda con fe. En 2 Corintios 5, versículo 7 dice que uno anda por fe, no por vista. En ese versículo estaba hablando
las naciones celestiales y que en este cuerpo nos vamos a ver al Señor, ojalá estuviéramos con Él, pero nosotros andamos por fe y no por vista, hay que no hay que olvidar eso. Quisiera que me acompañaran al libro de Santiago, al capítulo 2 y al versículo número 18. ¿Qué dice? Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo es como si dijera, ¡guau! Así como que detrás estuvieran todos haciendo, ¡guau! Porque la fe es de obras. No quiero decir que la salvación es por obras, pero la fe idealmente debería venir acompañada por obras. Porque, ¿cómo sé entonces que alguien tiene fe? En el versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta. Ahí está diciendo, bueno, ¿tú crees en Dios? Sí. Y ya, los demonios también. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y los demonios? Los demonios hacen acciones demoníacas, nosotros deberíamos hacer acciones celestiales. ¿Por qué? Porque somos distintos a los demonios. Si no, ¿cuál es la diferencia? Ellos también creen en Dios. Ellos también lo respetan. Pero hay una diferencia y ahí están, y son las acciones. Y después dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Les voy a hacer una pregunta, como pregunta bíblica, de padeo bíblico o de memoria. ¿Alguien se sabe Efesios 2, del 8 al 9? Es un versículo súper conocido. ¿Alguien se lo sabe? ¿Hermana Alexia? Efesios 2. Porque por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues son de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Correcto. Y ese versículo, todo el mundo lo conoce, es famoso. De hecho, cuando uno va a evangelizar, le dice, bueno, me presento en nación, y quisiéramos invitar a tu iglesia, ha escuchado de esto, y uno, ¿cómo cree que se va al cielo? Por obras. Entonces le dice, no, porque en este versículo la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero muchas veces nos olvidamos del versículo que sigue, que yo creo que es totalmente importante. Porque voy a leer desde Efesios 2.8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para buenas obras. ¿A qué se refiere? No quiere decir, cuando dice que Dios nos preparó de antemano, no quiere decir que estamos predestinados, aquí vamos a ser salvos, y vamos a conocer a esta persona. Se refiere a que si uno es salvo, Dios ya tenía de antemano que tú fueras a evangelizar, que tú dieras a la obra del Señor. Dios tenía todas esas acciones pensadas para nosotros. Y a veces muchas veces omite el versículo, porque dice, no por obra para nadie se gloríe, listo. Pero el versículo que sigue es importante, porque ¿cómo vamos a demostrar nuestra fe si no es sin las obras que nos dio el Señor? Y a veces uno la fe la basa en bueno, yo creo en Dios, pero porque Dios me provee. Y si Dios no me provee, dejo de creer. O ese tipo de cosas. Y por eso le voy a robar el versículo del hermano Alexis, que diga su devocional, que es Mateo capítulo 6, y el versículo 25, que dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, a veces uno pone en duda, casi pone en duda a Dios diciendo, oh, pero ¿cómo me falta esto? O cuando uno le ora por una necesidad, quiere que la supla como uno quiere. Porque a veces, cuando el Señor obra, no necesariamente es como uno quiere, porque es su voluntad y uno ora por Él y uno tiene una necesidad real, el Señor la va a suplir, pero Él la va a suplir como Él quiere. Entonces, nunca debemos poner
en ese sentido. Si el Señor es un buen ejemplo, si uno ve las aves, ellos no hacen graneros, no cultivan, no tienen sus cosas, pero el Señor igual las alimenta. ¿Cómo no nos va a alimentar a nosotros? Él murió por nosotros, ¿para qué va a morir para que moramos hambre? No. El Señor nos dio nuestro propósito, nos dijo que una vez salvos tenemos que ganar almas y hacer muchas más cosas. ¿Y cómo no nos va a alimentar entonces? ¿Cómo no nos va a dar vestido? ¿Cómo no nos va a dar bebida? La importancia de la fe. Podemos volver a Lucas 7, al versículo 1, vamos a leer de nuevo el pasaje. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oían, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió con los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó en una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora, solo para hacer un pequeño análisis, quiero que me acompañen a donde está este mismo pasaje, pero Mateo 8, perdón, del 5, vamos a empezar desde el versículo 5, 8, versículo 5, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente diga palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí, el pequeño análisis que quisiera hacer es algo cuando el Señor dice en el versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto lo decía porque, primero, Mateo, como libro entero, está enfocado a los judíos. En cambio, los otros libros tienen otros enfoques. Pero Mateo, como está enfocado a los judíos, él rescató esta parte, y aquí dice que van a venir muchos de occidente, de oriente. Con eso se refiere a todos, gentiles, gente que no es judía, y que se va a poder ir al cielo, va a ser salva, va a poder estar, como dice, con Abraham en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Entonces está especificando de que los judíos no son salvos porque son judíos, de que ellos tienen que igual obedecer al Señor, y a veces ellos, los líderes religiosos judíos, eran muy soberbios o hacían mucha acepción de personas por el origen. Entonces el Señor les dice de que sean cuidadosos y que no olviden de que también va a haber gente de otras partes que también va a poder ir al reino de los cielos. Y da un ejemplo, él dice que ni aún en Israel, su pueblo, encontró a alguien que tuviera tanta fe, y era un soldado romano. Como les digo, los romanos y los judíos se llevaban muy mal. De hecho, estuve leyendo comentarios, esto ya es un comentario, y decía de que, porque si se dieron cuenta, acá dice que fue el siervo, fue el centurión, y en el anterior dice que fueron los amigos.
Entonces explicaban de que era una forma de decirle que cuando habló con los amigos era como si estuviera hablando con el mismo centurión, y era por el enfoque que se le da a los judíos. Pero lo que leí también fue que el centurión fue muy, se podría decir, precavido. Él sabía que era un centurión romano y que los judíos no lo querían, de hecho lo odiaban. Entonces, él por eso envió ancianos judíos. Entonces me hace pensar también de que cuando uno habla, recordando por ejemplo también a lo que habíamos visto de la humildad, de tener cuidado con lo que decimos, el centurión, también cuándo lo dices y dónde lo dices. Porque el centurión romano podría haber ido con sus soldados y decirle a Jesús, por favor, te voy a ayudar. Y cualquier judío que tratara de hacerle algo, los soldados podían ayudarle con el tema, acabar con el judío molesto. Pero él sabía, fue pertinente y se quedó en casa. Y envió a sus amigos, envió a los ancianos judíos porque también dice ancianos de los judíos, entonces los judíos no iban a hacerle nada. Entonces el tema de tener cuidado con lo que uno dice, cuándo lo dice y cómo lo dice, está muy relacionado con la humildad y con las características que él tenía. No puedo creer que voy a terminar ya. Bueno, para concluir, quisiera primero dar gracias y les voy a dejar esta pregunta en el aire, lo tienen que responder. Si el Señor viniera hoy y viera tu vida, la mía, o viera nuestra iglesia, ¿se maravillaría con ella? ¿Podría impresionarse? ¿O casi llegaría a confundirse? Oh, pensé que eran del mundo. Quisiera dejarle esa pregunta y que me acompañen en una oración. Padre, gracias por esta oportunidad que me diste de poder hablar sobre tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor,